bueno, vuelvo y les cuento que vamos a hablar sobre la enseñanza de habilidades socioemocionales mediante las TIC, que fue pues como el objetivo de trabajo que realicé con los estudiantes. Y estrenémonos entonces con Menti, los que de pronto no hemos tenido mucha cercanía, contándonos un poquito, como les decía ahorita, sé que hay estudiantes aquí conectados, entonces, ¿qué emoción o qué emociones han sentido como estudiantes o desde el rol del docente, qué emociones han percibido en su grupo de estudiantes durante este tiempo de pandemia? Entonces, eso, ahí ya Diana nos Bueno, va a compartir. vamos a pedirles y les vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes entren a, bien sean los celulares o los que están en computadores, lo pueden hacer compartiendo la mitad de la pantalla. Ingresan a www.menti.com, aquí está, y cuando ustedes ingresan esa dirección electrónica, ese enlace, les aparece, les pide un código. El código de esta reunión, tenemos unas diapositivas para que podamos participar y compartir, es 4141-2925. Entonces vamos a darles algo de tiempo para que ustedes puedan ingresar. Aquí nos va a aparecer el número de personas que han logrado conectarse. Entonces entran en Google o en cualquier navegador que ustedes tengan, ponen allí... por favor, ponerlo en el chat. En el Muy chat. bien. Entonces, menti.com es el enlace y el código es 4141-2925. Cuando ustedes... Dianita, recomendarles a todos que ya están participando, recomendarles a todos que no cierren la ventana porque la idea es que ahorita vamos a hacer otras participaciones, entonces permanecer allí, dejar la ventanita ahí abierta, por favor. Edinson tiene la mano levantada, pero en este momento, ya la bajó. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. La idea es que ustedes aquí miren qué emociones, sentimientos, sensaciones de los estudiantes han visto ustedes en los estudiantes durante la pandemia. Y pusimos Angie puso unas buenas, unas no tan buenas. Ustedes solamente van marcando lo que no es frecuente, no, nunca jamás se presentó la rabia o aparece frecuentemente, se presentó mucho la rabia. Y ustedes simplemente van señalando allí el número en el que ustedes más o menos lo han visto en sus estudiantes. Ahí ya tenemos 14 personas que han participado. Ahí vamos viendo que las emociones las emociones y sensaciones, pues el miedo y la pereza. Un poco de angustia también, tristeza. Mira que las positivas están como en menor frecuencia. La desmotivación, pongámosla ahí junto a la pereza, nos está preguntando, hay diferencia entre emoción y sentimiento, preguntan. Si ahora conversamos sobre la conceptualización de las emociones, la ponemos en el tintero para contestarla ahora más tarde. La frustración también. Saben que el Menti solo nos dejaba poner 8 opciones. Hubiéramos querido poner más. Pero sí, frustración también. Bueno, tenemos 45 personas que han participado, 46, 47, 48. $49. Bueno, ahí la vamos a dejar para que puedan seguir participando, pero entonces ya lo que podemos hacer es que entonces Angie tú presenta, ahí tú puedes compartir miedo y angustias. Listo, muy Es bien. Sí, compartir eso bueno. para que vayas viendo tú, exacto. Ok. Y ustedes pueden seguir participando. No sé por qué ya no me dejó compartir. Ya, yo ya dejé de compartir. Listo. Bueno, entonces, retomando un poquito las respuestas que dieron algunos de ustedes participantes,
Pues realmente desde la experiencia personal, cuando empezó toda la situación de la pandemia, yo soy docente orientadora, no sé si ya había dicho, en una institución educativa del norte del Cauca. Y pues como docente orientadora empecé a recibir muchas llamadas y empecé a darme cuenta de que habían muchas emociones negativas, así como ustedes lo plantearon ahorita en el ejercicio anterior. Muchos padres de familia estaban reportando pues como este tipo de situaciones, muchos de los mismos estudiantes e incluso los docentes, aunque no estaban muy cercanos pues ya con los chicos en el aula presencial, empezaron a notar una serie de situaciones pues generadas a raíz de la pandemia. Entonces, digamos que estaba yo teniendo una percepción muy similar a la que ustedes también acaban de comentarnos en el ejercicio que realizamos. Ahorita quiero, antes de ya empezar pues en sí de contarles la experiencia, quiero que hagamos el ejercicio de 9 palabras y que definan en una palabra cuál será la importancia de enseñar las emociones a nuestros estudiantes. Entonces, igualmente ahí en el Menti, creo que Diana Margarita pasa la diapositiva para que puedan participar ahí en la Y misma miren, ventanita. ajá, en lo que va el consolidado, ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Definir en una palabra la importancia de la enseñanza de las emociones. Ustedes allí ya les aparece la siguiente pregunta y van a ir a, pueden escribir y las palabras que ustedes pongan en su aplicación nos aparecen a nosotros aquí. Ay, ya, allí. Ahí, eso. Listo. Tenemos 2 participantes. Ajá, entonces, bueno, por aquí ya empieza a moverse nuestra 9 palabras. Importante enseñar las emociones eh, para desarrollar de alguna manera esa habilidad de autocontrol en los estudiantes, crecimiento, madurez, generar seguridad en los estudiantes, muy bien. Bueno, esto está bastante movido, súper chévere, nos va a quedar una 9 muy bonita. Salud mental, claro que sí. Autoconocimiento, crecimiento, autonomía. Miren que en la nube de palabras, las palabras que se repiten siempre están más grandes y en el centro. El autocontrol no se ha movido de allí. Sí, sí. Autocontrol, salud mental, seguridad. Bueno, y eso de la salud mental, enseñarle a los estudiantes sobre las emociones, claro que favorece mucho su salud mental, es como la búsqueda principal también, la de ellos y también la de los cuidadores, ¿no? Ahí es como apuntándole a varios miembros de la comunidad educativa también. Por acá en el chat tenemos también autoconocimiento, empatía, integridad personal, inteligencia emocional, cuidado, autopercepción, convivencia, confianza, nos dice Jenis. Esa Jenis yo la conozco. Bueno, Ahí hay súper chévere. crecimiento, confianza, autocuidado, es fundamental, autodisciplina, reconocimiento. Límites, mira, muy importante. Chévere que esté el autocontrol ahí en el centro y grande, porque vamos a hablar mucho de autocontrol ahorita, es una de las habilidades de las que vamos a estar hablando, entonces súper chévere que la tengamos en cuenta y que sea pues como importante para nosotros, igual que el autoconocimiento, que por aquí lo veo también, empatía, también la veo por ahí, bueno, ya ahí estamos como sintonizados un poco en la importancia y sé de hecho que quienes están participando en este momento es porque le apuestan a que sí es posible
trabajar o enseñar habilidades socioemocionales a través de la virtualidad. Entonces, listo. Vamos entonces a continuar con la presentación, Diana. ¿Sigues tú, sigo yo? No, creo que... Espérame, creo que sigo yo todavía. Ay, ya me pasé a la siguiente, no. Dale, entonces voy a dejar de compartir. Lista. ¿Lista? Bueno, Bueno, tenemos también un montón de gente conectada por Facebook que vamos a aprovechar para saludarlos. Ya habíamos arrancado. Pueden participar también, aunque no estén aquí en la sala de Zoom. Pueden participar por el Facebook siguiendo las mismas instrucciones de entrar al Menti, www.menti.com y poniendo el código 41412925. Por ahí también pueden participar. Si se antojan también por Facebook, pueden participar como si estuvieran aquí. Es lo mismo. listo, perfecto. Bueno, y entonces, con base en el ejercicio que hicimos ahorita también, pues nos damos cuenta que realmente enseñar las emociones es importante por muchos aspectos. Trabajar las emociones con nuestros estudiantes y esto en la revisión que realicé pues, de la literatura también, encontré mucha información sobre el hecho de que las emociones afectan el desempeño que tengamos en cualquier actividad que realicemos los seres humanos, no solamente en lo académico, ¿sí? Pero pues aterrizándolo un poco más a este contexto educativo, hay investigaciones que demuestran que los estudiantes que tienen emociones positivas generalmente también tienen mejores resultados en su proceso académico y además establecen mejores relaciones con otras personas. Entonces, digamos que fue algo muy importante para mí porque, pues de alguna manera uno como que intuye que es así, pero empezar a encontrar este tipo de artículos me daba a mí como una luz y yo decía, algo debo de poder hacer con la problemática que nos estábamos enfrentando como institución educativa. Entonces, bueno, como les venía contando ahorita, la pandemia generó casos de desmotivación, de ansiedad. Muchos padres de familia me llamaban, profe, es que el niño no duerme o la niña no duerme. Es que cuando tiene una clase, no quiere prender la cámara, se pone a llorar, le duele la cabeza, me dice que le duele el estómago. Cuando le voy a sentar a que desarrolle las guías pues y sus trabajos académicos, llora, me dice que le duele la mano, que se siente cansado, está muy irritable, bueno, muchas situaciones que empezaron a aparecer. De pronto en la presencialidad los docentes son quienes más remiten casos a orientación escolar porque tienen como una mayor cercanía con los estudiantes y yo sé que la mayoría que están aquí son docentes, saben que hay cambios en la actitud de los estudiantes, en la emocionalidad de los estudiantes que inmediatamente ustedes identifican y remiten a los orientadores escolares. Cuando llegó la pandemia, cuando inició la pandemia, los padres de familia, los profesores servían como canal, ¿no? De comunicación de los padres conmigo, pero los padres de familia sí todo el tiempo empezaron como con esa situación a expresar ese tipo de situaciones y hasta ahora todavía hay algunos casos de niños que no se adaptan a esta realidad. Entonces, pues yo empecé a buscar la forma de poder reducir esos factores de riesgo, de poder, como aparecía ahorita también en la nube de palabras, favorecer esa salud mental de los estudiantes, enfocándome, claro, como docente orientadora, enfocándome en que mi función es fortalecer el ser humano para que el proceso académico se facilite, pero entonces esa parte de la salud mental, de la emocionalidad de los estudiantes, pues había que hacer algo con eso. Entonces, eh, sabía que debía hacer orientaciones sobre la emocionalidad y en este caso lo realicé con los estudiantes de grado quinto específicamente, ya les voy a contar, con los otros estudiantes de los otros grados de transición, porque yo trabajo en una sede primaria, entonces de transición a cuarto y obviamente también con los de quinto se realizaron muchas guías
que se trabajaron en espacios de dirección de grupo, apostándole pues a favorecer la salud mental de los estudiantes. Pero con los niños de grado quinto había una situación adicional y era ese cambio, esa transición de primaria a bachillerato. Entonces los papás también era, no, es que mi hijo me dice que quiere repetir el año o que no quiere estudiar este año porque no quiere pasar al colegio de esta manera, pues ya asumíamos de alguna manera que íbamos a iniciar virtual y realmente ha sido así. Entonces, me manifestaban pues que los estudiantes tenían como esos temores también que son normales, y los que vivimos la transición normal de primaria a bachillerato sabemos que uno tiene muchos temores, le generan mucha expectativa, y ya uno pasa de ser el grande a ser el chiquitico. Nosotros estábamos empezando a acostumbrarnos a tener como un proceso de llevar a los chicos a nuestra sede pues, de bachillerato, de que ellos experimentaran un poco qué era estar allí, de que conocieran el espacio, que se fueran adaptando, porque es un espacio mucho más grande. Y entonces un papá también me decía, pero por ejemplo, eso que hacían ustedes antes, no, mi hijo nunca entraba a ese colegio, entonces eso le genera más inseguridad. Pero el temor también era de los papás, o sea, ¿qué va a hacer mi hijo en una institución tan grande? Todos sabemos que en bachillerato ya no son dos o tres profesores, incluso que en muchas instituciones educativas en primaria tienen un solo docente, y entonces esa relación con el docente es muy cercana. Ya en bachillerato son más docentes y entonces ya es más difícil como detallar esas señales pues, de las emociones de los chicos, los cambios son más difíciles de identificarlos. Entonces también los papás tenían como ese miedo de cómo fortalezco a mi hijo para que se vaya a bachillerato y se empiece a enfrentar pues, con ese mundo tan distinto. Entonces, por eso también elegí trabajar con los estudiantes de grado quinto, con algunos estudiantes de grado quinto, y se le apostó a la enseñanza de habilidades socioemocionales. En este caso, yo elegí algunas habilidades socioemocionales que están relacionadas con la inteligencia emocional, no todo en general, porque la inteligencia emocional abarca muchas habilidades, y yo sabía que por el tiempo, porque estábamos corriendo también con todas esas transformaciones que generó la pandemia, yo sabía que si trataba de abarcar mucho, pues de pronto no hacía nada. Entonces traté de enfocarme en las que consideraba que eran las más importantes y que con base en los postulados pues, de muchos autores eran como básicas, ¿no? Entonces trabajamos el autoconocimiento, el autocontrol y la empatía, y todo pues a través de las TIC, que era otra de las situaciones pues, que me enfrentaba, y yo decía, bueno, esto es una propuesta educativa, digamos que la participación de los estudiantes era totalmente voluntaria, no tenía ninguna implicación académica, eh, y solamente tenía el WhatsApp y el Meet. Y eso que con el Meet tuvimos muchas dificultades porque algunos de los participantes no tenían un buen internet, entonces no podían participar bien. Sin embargo, valoro mucho y rescato que la mayoría de quienes decidieron voluntariamente participar, como les digo, estuvieron allí siempre, pues hicieron el proceso de manera continua. ¿Listo? Entonces, eh, pues antes de arrancar y contarles ya bien qué fue lo que yo hice, queríamos preguntarles cómo se pueden enseñar habilidades socioemocionales a través de actividades desarrolladas en ambientes virtuales de aprendizaje. ¿Cómo ustedes se imaginan que lo podemos hacer o cómo lo han hecho? Porque yo sé que muchos lo han hecho. Porque la idea es, pues también yo diseñé algunas actividades y las realicé con los estudiantes, pero sé que muchos de ustedes tienen el conocimiento también, y la idea es que entre todos compartamos esos saberes, esas experiencias que hemos tenido. Yo también deseo mucho aprender y de pronto abrir panoramas sobre las experiencias que ustedes han tenido. Entonces, nuevamente en el Menti Ya estoy compartiendo pantalla. Sí. Bueno, aquí va la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden enseñar habilidades socioemocionales a través de actividades desarrolladas en ambientes virtuales de aprendizaje? Ah, perfecto. Entonces, pues vamos a ir dando tiempito a que ustedes nos ofrezcan sus respuestas.
nos han preguntado en el chat por algunos autores que hablan sobre habilidades socioemocionales, sobre emoción. Ahí yo les estoy poniendo algunas páginas web que pueden visitar y algunos autores también que pueden consultar si les interesa más del tema. Yo no sé con el Facebook Live cómo hacemos para que la gente en Facebook también pueda ver, también pueda leer lo mismo. Los de Facebook Live pueden participar aquí en el Menti, claro que sí, porque pueden entran a menti.com y usan el código 41412925 y pueden participar. Miren aquí todo lo que va saliendo. El Angisita, para que cuento, vamos leyendo. actividades artísticas, súper chévere. Gamificación. Ay, ajá, mediadores. Reconocimiento de emociones. Foro. La película Intensamente. Ajá. Reflexiones a partir de canciones, de cuentos. Preguntar cómo están, qué los pone felices, qué los pone tristes. Eh, por medio de la música. Literatura infantil. En el chat nos dicen yoga para niños. Obras de títeres también súper chévere. Mira, hay muchas ideas involucrando a las familias. Perfecto. Innovando en la utilización de plataformas, a través de la literatura. Hay muchas de estas herramientas de muchas de estas estrategias que ustedes están proponiendo, pues que algunas son como de lo presencial, hay que ver cómo se adaptan a la enseñanza por WhatsApp. Si algunos de ustedes son docentes de colegio oficial, pues seguramente estarán enseñando por WhatsApp, que es como el recurso que tenemos aquí en Colombia. Sí, y eso, la verdad. Eh, lectura y escritura de cuentos, a través de situaciones reales, reflexiones. Bueno, textualmente representan las emociones a través de la cámara. Escucharlos, atender sus peticiones, elaboración de manualidades, bueno, con caritas. Listo. Esto es de Aquí escritura libre, nombrando lo que sienten, hay formando algunas vínculos. que coincidimos en lo que realizamos, caritas con emojis. Ahora esa es la expresión más común de nuestras emociones, los emojis, lo que más utilizamos en nuestras conversaciones. El arte Ujú. terapia, con cuentos, contando chistes, uso del cuadernillo PNC. Ujú, muy bien. Mira aquí, escuelas de familias a involucrar a los padres, los cuidadores, a los docentes también, técnicas de respiración. Bueno, bueno, entonces ahora sí, ya que hemos compartido como todas las ideas, les voy a contar yo también, pues aquí yo me llevo obviamente muchas para poder continuar con ese trabajo, porque las emociones no solamente las trabajamos en la virtualidad, también es importante la presencialidad y creo que a eso le apostamos siempre cuando hablamos de formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, voy a contarles ahora sí un poco de lo que realicé yo, eh, que coincide mucho con algunas de las propuestas que ustedes compartieron en este ejercicio.
Listo, entonces, bueno, cuando yo digamos, me enfrenté a esas necesidades de los estudiantes, de las familias, de los docentes, empecé a pensar, bueno, ¿y qué puedo hacer? Eh, voy a tomar ideas, entonces, de otras personas también, así como le estamos haciendo ahorita, que otros me puedan contar a mí qué han hecho para yo irlo adaptando al momento, porque yo me imaginé que para la virtualidad totalmente no iba a encontrar muy fácilmente, pero dije, de pronto puedo adaptarlo un poco. Y resulta que me encontré con que había un panorama muy solitario, no encontraba mucha información sobre estudios, investigaciones, trabajos realizados sobre habilidades socioemocionales en la educación. Y fue porque ya después en la revisión de literatura que realicé, pues muchos autores determinaban que en la última década del siglo XX fue que surgió como esa importancia de las emociones en el contexto educativo. Ahí fue que empezaron a ver, digamos, el estudiante no es un estudiante que vino aquí a aprender y ya, es que ese estudiante antes de llegar a aprender le pasan una infinidad de situaciones y después también va a vivir otra infinidad de situaciones, sea en el contexto presencial o virtual. Por ejemplo, en la virtualidad, muchos niños están como que llegan a las clases virtuales, pero posiblemente alguien de su familia tuvo una crisis de salud, posiblemente, porque sabemos también que los niveles del índice pues, de violencia intrafamiliar también aumentó en tiempo de pandemia, entonces seguramente uno de los estudiantes, yo generalmente hablo de niños porque les digo pues que el contexto es niños, mi contexto, eh, pero también ellos estaban viviendo otras situaciones en sus casas, con sus familias, tienen otros temores y otras problemáticas también en su cabeza, entonces no podemos decir simplemente centrarnos en que es que voy a enseñarle, usted viene a aprender y olvídese de lo demás. A veces hay mucha gente que dice, no, es que usted lo de la casa, déjelo en la casa, pero ¿cómo hacemos para que, pues sí, de todas maneras uno no, esos pensamientos de las problemáticas o de las situaciones que vivimos en casa, no se quedan toda una clase o no nos enfocamos en eso toda la jornada escolar, pero incluso para los adultos habrán cosas, momentos en donde lleguen pues como esas cosas a nuestra cabeza y entonces tenemos que tener en cuenta que esa emocionalidad del estudiante también es importante para el proceso de aprendizaje. Entonces, pues fue en 1990, hace muy poquito tiempo, que surgió lo que el autor Ed Chevers denominó como la revolución emocional, donde empezaron realmente a decir, bueno, esto es un ser humano, no es solamente que vino a aprender, sino que miremos entonces también esas emociones, cómo las podemos manejar, cómo las podemos abordar, trabajar con los niños para que, con los estudiantes, para que se vea beneficiado ese proceso pues en la parte académica. Entonces empecé a preguntarme también qué herramientas necesito, qué es importante que yo conozca también para generar ofrecimientos como efectivos a los estudiantes y que realmente ellos puedan sobrellevar esta situación que ha generado la pandemia y además que como son los estudiantes de quinto, entonces también esa transición al colegio y poder asumir ahora lo que se viene, que es la alternancia y regresar a la presencialidad. También eso va a tener unas implicaciones emocionales, entonces cómo los puedo ayudar también a que ellos se preparen para ese momento desde la virtualidad. Entonces, pues bueno, eh, claramente para mí era importante conocer sobre las emociones y, y determinar también qué de las emociones era lo que yo necesitaba de alguna manera o que yo consideraba importante que los niños comprendieran. Entonces, como empezar a hacer como toda la identificación de lo que es una emoción, de las posibilidades que se tienen en torno a la emoción, al manejo de la emoción. Entonces, también ahí viene lo de la inteligencia emocional. Para mí era importante que los estudiantes comprendieran que las emociones tenían un componente psicológico, un componente fisiológico y un componente comportamental, y que supieran que son, digamos, situaciones que se dan, que no está mal de pronto en algún momento sentir ningún tipo de emoción, pero entonces, ¿cómo gestionas tú esa emoción? Entonces, que ellos supieran que
era posible que ellos controlaran esas emociones, pero para controlar esas emociones era necesario que ellos hicieran un autoconocimiento que Goleman, que es el autor pues, en el que me hace para trabajar esto de las emociones y la inteligencia emocional, determina el autoconocimiento como la habilidad básica, porque cuando yo aprendo a conocer mis propias emociones, cuando yo sé qué es lo que me está pasando a mí, solamente en ese punto y en ese momento yo puedo decir, bueno, estoy sintiendo esto, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo más adecuado que puedo hacer con lo que estoy sintiendo? ¿Sí? O con la idea que se me vino a la cabeza porque estoy triste, o con la idea que se me vino a la cabeza, o las ganas que tengo de hacer tal cosa porque tengo rabia, ¿sí? Y cuando logre yo conocer mis propias emociones y regular mis propias emociones, también voy a tener la capacidad de comprender las emociones de los otros. Y ahí es donde nace pues la importancia también de la empatía como habilidad socioemocional que se trabajó de manera específica con los estudiantes en esta experiencia. Por otro lado, estaba también Antes de que, antes de que te pases al tema de enseñanza, nos han preguntado como en dos momentos distintos la diferencia entre emoción y sentimiento y la relación entre emoción, actitud, comportamiento y valores. Cuando uno habla de la emoción, está hablando de esa respuesta fisiológica, que también es física, del cuerpo, y cuando está hablando del sentimiento es como de de la elaboración que uno hace de esa emoción, ¿sí? Y la pregunta que nos está haciendo David Fragoso sobre la relación entre emoción, actitud y comportamiento, bueno, uno ya sabe que la actitud tiene tres componentes, o bueno, puede haber muchos más, pero uno encuentra que tradicionalmente la conceptualización sobre las actitudes es que las actitudes tienen tres componentes, uno cognitivo, es decir, lo que yo pienso con respecto a algo. Entonces, por ejemplo, hay una actitud eh, frente a los sentimientos negativos, por ejemplo, que puede no ser de, usted está triste, no se ponga triste, levántese, mire, ¿para qué se pone triste? Es que usted, anímese, que estar triste es muy maluco. Ahí hay una actitud. Sí, y la actitud tiene como tres componentes. Uno tiene que ver con la cognición, lo que yo pienso al respecto, el otro tiene que ver con la emoción, lo que yo quisiera decir lo que yo emociono al respecto, pero es que emocionar no es un verbo que se use en ese sentido. Uno usa para el verbo sentir en español, se usa para describir muchas cosas distintas. Entonces, ahí voy a repetir. Entonces, la emoción, la actitud, bueno, pero voy a terminar con la actitud y luego me paso otra vez a emoción. Entonces, la actitud tiene el pensamiento, tiene la emoción y tiene además el comportamiento. Entonces puede que uno diga, los hombres sí pueden llorar porque nuestra cultura, sí, pero realmente cuando el niño se ponía a llorar, el comportamiento es, a ver, deje de llorar, que para qué perder el tiempo. Entonces hay tres componentes. Aquí me están pidiendo que repita la definición de emoción. La emoción tiene que ver con la respuesta fisiológica. Aquí Angie nos pone que tiene un componente psicológico, fisiológico y comportamental. Pero la emoción tiene que ver con lo que uno experimenta en el cuerpo, mientras que el sentimiento tiene que ver con qué elaboración hace uno de esa emoción que siente. ¿Sí? Entonces hay uno que tiene un proceso más de elaboración mental, el sentimiento puede ser también instaurado culturalmente, mientras que la emoción es la respuesta más física. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿No? sí. ¿Listo? Sí, y realmente, pues digamos, en esa cuestión de las emociones, para mí fue muy sorprendente ver que los estudiantes, ese componente psicológico y comportamental, o sea, como dice Diana, para los estudiantes la emoción era como más lo fisiológico, y ahí quedaba un poco. Eh, pero también era mucha la relación que ellos hacían, o sea, de las emociones con situaciones específicas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que también es muy interesante porque en sí no hay como un conocimiento real de qué es una emoción, de qué es lo que yo siento, sino que lo enlazo a situaciones o experiencias previas. Entonces, por eso también Diana dice, es algo de pronto también cultural, ¿no? Y finalmente la familia y en la escuela, las experiencias que se le ofrezcan a los estudiantes
van a determinar mucho cómo ellos sienten también esas emociones. Entonces, bueno, les estaba diciendo entonces sobre la enseñanza virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje son un resultado del modelo socioconstructivista. Entonces, en esta ocasión, pues para mí era muy importante continuar con este modelo y reconocer que como docente iba a ser una guía, iba a ser como una propuesta, unos ofrecimientos a los estudiantes, pero ellos realmente iban a protagonizar todo el proceso. Ellos eran los que iban a, con base pues en sus conocimientos previos, como les digo, en sus experiencias previas, ellos eran los que iban como a ir dándole el sentido a cada una de las actividades y a pesar de que ellos estaban en una etapa de la vida muy, muy similar, se encontraron pues como respuestas bastante diferentes de los niños ante cada una de las actividades. Entonces, en cada una de las actividades que se diseñaron, tuve siempre en cuenta como eso. Voy a hacerle un ofrecimiento a los estudiantes, voy a brindarles un espacio o voy a generar como en sí una experiencia, pero ellos son los que finalmente me van a permitir saber si los estoy enseñando, si están aprendiendo, si es importante lo que hago con ellos. ¿Listo? Y luego tratando de unir los dos conceptos, pues empezó a hablar de las emociones y la virtualidad. Y ahorita antes de arrancar un poquito, que se abriera pues la sala, estábamos hablando de que las emociones, muchos autores las han determinado como instrumentos mediadores en los aprendizajes, porque cuando aparecieron, pues empezaron a integrarse las TIC en el contexto educativo, los estudiantes que no estaban compartiendo un mismo espacio empezaron a encontrar un medio para comunicar cosas aparte de lo académico, ¿sí? Otro tipo de situaciones ya más personales y empezaron a exponer sus emociones con sus comunidades virtuales, empezaron a formar redes de apoyo y entonces en el caso de esta experiencia se generó los estudiantes no todos eran del mismo grupo porque en nuestra sede el año pasado hubo 3/5, todos no eran del mismo grupo, pero empezaron entre ellos a conocerse, empezaron a hacerse preguntas sobre sus vidas antes de iniciar las clases, se les daba como ese espacio de saludarse y entonces preguntar y de qué grado eres y qué haces y dónde vives, ¿sí? Y les contaba yo también que en la maestría que yo realicé, también tuve la oportunidad de, sin ver a 3 de las compañeras especialmente, sin verlas nunca, pues sentimos que hicimos como una conexión muy importante porque hablábamos de el trabajo se ha duplicado, estamos cansadas, estoy atrasada con tal cosa, la casa, los hijos, ¿sí? Empezamos a compartir en medio de esta virtualidad otros momentos aparte de lo académico, y entonces como que empezó a generar mayor motivación a la hora de hacer los trabajos, entonces los compartíamos, y lo mismo pasó con los niños en esta experiencia que les comento. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué fue lo que yo hice? Ya les había hablado un poquito del contexto. La institución educativa Instituto Técnico de Santander de Quilichao, trabajé específicamente con estudiantes de grado quinto de la sede Rafael Tello, que es donde yo laboro. Un saludo por ahí a mis compañeritos, que sé que muchos están por aquí conectados. Y a los niños que también preguntaron. Sí, hubo algunos niños también que preguntaron. No sé si, ahorita no vi que estuviera conectado a algunos, pero si alguno está por allí también bienvenidísimo y si quiere participar, creo que se le puede dar la palabra Dianita, ahorita al final. Hasta el año pasado en nuestra sede pues hubo matriculados 535 estudiantes, es una sede realmente grande. La población fueron 10 estudiantes de grado quinto, 6 de género masculino y 4 de género femenino, y sus edades oscilaban entre los 10 y los 12 años. Entonces, ¿qué hice con ellos? Un programa de formación que denominamos Las emociones, me comprendo y comprendo a los demás, que era pues como lo que yo quería
trabajar con ellos de manera pues específica sobre el autoconocimiento, el autocontrol y la empatía. Bueno, entonces el programa formativo, diseñé 3 unidades de aprendizaje, cada uno de ellos específicamente trabajaba una habilidad socioemocional. Entonces, en la unidad número 1, que se trabajó el autoconocimiento, el objetivo fue conocer e interpretar las emociones, era el objetivo de aprendizaje. Y para esta unidad se diseñaron 3 actividades, como lo ven allí, las que tienen solamente el logo de WhatsApp fueron actividades que se realizaron en sesiones asincrónicas. Las que tienen el logo de Meet también es porque hubo combinación de encuentros asincrónicos y sincrónicos. ¿Listo? En la unidad número 2, que se trabajó el autocontrol, el objetivo de aprendizaje fue reconocer la posibilidad de autocontrol de las emociones y el proceso que implica. Se diseñaron 2 actividades. Y en la última unidad, que se trabajó la empatía, el objetivo de aprendizaje era establecer vínculos sociales adecuados desde la percepción y comprensión de los estados emocionales de los demás. También se diseñaron 2 actividades y finalmente hubo una actividad de cierre, que fue una entrevista que se realizó a través del WhatsApp, preguntándole a los estudiantes específicamente por la experiencia como tal en la participación del programa. Bueno, entonces ahora sí, entrando en materia, la primera actividad que diseñé para trabajar el autoconocimiento se denominó ¿Dónde siento y qué siento? Entonces, realicé un encuentro sincrónico con los estudiantes, explicándoles un poco también el sentido del programa formativo, haciendo como toda la introducción, explicándoles también cuál iba a ser el trabajo que íbamos a realizar para esta primera actividad. Y como ustedes pueden ver, a los chicos por WhatsApp, un grupo de WhatsApp que habíamos creado, se les envió la silueta de un cuerpo humano, como lo ven ustedes aquí, pues así completo, y en el título tenía una de las 5 emociones básicas con las que trabajamos durante todo el curso: alegría, tristeza, rabia, asco y miedo, ¿sí? Y la idea era que ellos pintaran dónde ellos sentían esa emoción y que a través de un audio también expresaran qué era lo que ellos sentían. Entonces, en este caso se contó pues con los entregables de los 10 estudiantes. Yo en cada actividad les voy a decir cuántos participantes hubo, si fue un encuentro sincrónico, y cuántos entregables se recibieron también, porque al final vamos a hacer un análisis también de esto. Entonces, en esta actividad hubo 10 entregables. Identifiqué que para los estudiantes era muy difícil expresar ese componente biológico y vuelvo y les repito, como les dije ahorita, ellos decían, por ejemplo, bueno, sientes la alegría en el rostro. La mayoría dijeron la alegría la sentimos en el rostro, en el corazón, en el rostro pues por la sonrisa, la tristeza la sentimos en el pecho, en el corazón, la rabia en la cabeza, siento la cabeza caliente, las manos me sudan, empuño con fuerza las manos. El asco siempre fue como el estómago, la garganta, la sensación de relajo, de náuseas. Muchos decían pues como esa necesidad de arrugar pues aquí la nariz, ese gesto pues de asco común. En cuanto al miedo, siempre expresaron que lo sentían como en la barriga o en las extremidades inferiores, que les temblaban las piernas, que sentían como un dolor o un vacío pues en el estómago. Y entonces cuando les preguntaba, bueno, listo, entonces la tristeza la sientes en el pecho. ¿Y qué es lo que sientes? Entonces, no, es que, por ejemplo, como cuando peleo con mi mejor amiga, que no me quiere hablar y entonces yo me siento triste por eso. O la alegría, como cuando cumplo años y me traen un regalo y una torta, entonces me siento alegre. Pero entonces siempre era como esa asociación de la situación con la emoción, más no había realmente como un detalle de qué era lo que sentía. Muchas veces me tocó hacer intervención y preguntarles, bueno, sí, por ejemplo, cuando peleas con tu amiga te sientes triste, pero ¿qué es lo que sientes? Tú dices que sientes en el pecho, ¿qué es lo que sientes? No, pues siento como una presión, o por ahí me decían, no, es que el corazón lo siento como blandito, como apachurrado, pero entonces ya a raíz como de muchas intervenciones que realizaba con cada uno de los niños,
preguntándoles, como llevándolas a que, bueno, pero ¿qué sientes? ¿Sí? Tratando de mejorar esa habilidad de autoconocimiento. Desde el principio, desde esta primera actividad, me causó mucha curiosidad que los estudiantes también demostraban ese desarrollo de la habilidad del autocontrol. Por ejemplo, en la rabia, muchos decían, es que siento como un calor en las manos, como una fuerza, me dan ganas de pegarle a la persona que me está generando pues esa emoción, pero no, finalmente yo respiro y no, yo ya sé que yo no puedo hacer eso. Entonces, para mí era muy bonito porque además dos de los estudiantes que participaron en los grados inferiores cuando empezaron, pues primero, segundo, ellos vivían en orientación escolar cada semana porque una situación de convivencia. Y ya ver los que ya después respondían, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo llegar a pegarle a nadie, yo tengo que calmarme, yo respiro, yo busco ayuda, ¿sí? Y que realmente yo sé que era así porque ya antes de la pandemia, en la presencialidad, ya nunca más volvieron a llegar a orientación escolar por situaciones pues, de convivencia. Entonces, ver como ese crecimiento y esa posibilidad de que esta habilidad realmente era educable, eso también me llamó mucho la atención. Y otro de los aspectos aquí que quería contarles y que es muy importante para mí también es que muchos de los audios que los niños enviaban explicando lo que sentían eran, llamo yo, como unos audios en secreto porque hablaban en un tono de voz súper bajito, y era como cuando uno le está hablando a alguien, pero una cosa súper íntima, súper privada que no puedo permitir que los que están a mi alrededor escuchen. Muchos de los papás, bueno, en dos casos específicamente, los cuidadores me decían, profe, y él sí le respondió, mi hija sí le respondió la actividad, es que yo veo aquí puros mensajes eliminados y yo no sé si fue que no respondió la actividad, o sea, ellos borraban los mensajes, dejaban el chat en blanco, y los papás no podían como conocer qué era lo que ellos habían respondido. Entonces, de alguna manera, por la etapa en la que se encuentran los estudiantes en este momento, en la preadolescencia, sabemos que ellos necesitan como esa privacidad, van desprendiéndose de los papás, generando esa dependencia, completando también su identidad. Con los papás de pronto no tienen la confianza, seguramente se sentirán juzgados, ¿sí? A la hora de expresar sus emociones, lo que sienten realmente. Pero entonces fue muy bonito ver cómo nosotros como docentes tenemos esa capacidad para indagar a nuestros estudiantes por cómo se sienten y poderlos apoyar. O sea, nosotros desde el contexto escolar podemos conocer de primera mano muchas situaciones que quizás la familia no. Y más en este momento de la vida de los estudiantes donde sabemos pues que hay como ese distanciamiento con los cuidadores y con los progenitores. Entonces también fue como un mensaje muy importante que me quedó de esta actividad. Cuéntales también sobre las otras actividades. No soy, estoy preocupada con el tiempo. Sí, ya hay mucho tiempo. Ay, Dios mío, sí. Bueno, voy a pasar más rápido. Entonces, la siguiente actividad, pues se recibieron 9 entregables y se hizo de manera sincrónica también. Eh, los estudiantes recibieron 8 imágenes con situaciones así como las que ustedes ven aquí en la parte inferior. Eh, y la idea era que los estudiantes pudieran como contar un poquito acerca de cómo ellos se habían sentido al experimentar alguna de las situaciones que estaban aquí o cómo creían que se podrían sentir en caso de que no lo hubieran vivido, y a través de un audio explicar por qué se sentían pues como en emoción. Entonces, pues encontré, por aquí les trataba de explicar un poco como las respuestas de los estudiantes para las imágenes que están aquí. Y desde el principio entonces los estudiantes eran como conscientes de esa importancia de controlar sus emociones. Por ejemplo, aquí nuevamente, en este caso como de agresión física, ellos decían, no, yo muy enojado, me siento con rabia, pero pues no llego a pegarme a nadie. Después me siento triste porque me enojé con esa persona, porque no fui capaz de resolver mi diferencia y me enojé, ¿sí? Eh, y en cuanto al autoconocimiento, aquí fue más fácil que ellos identificaran qué era lo que sentían porque evocaban la situación. Entonces, como les digo, nuevamente aparece esa asociación entre las experiencias previas y las emociones de los estudiantes. La siguiente actividad se denominó Ilustrando lo que siento, esto también era sobre autoconocimiento. Eh, Se contó con la participación de 8 estudiantes porque fue un encuentro sincrónico.
uno de los estudiantes presentó excusa, el otro no. Se recibieron 7 entregables de esta actividad y por aquí a cada niño le correspondió una emoción y la idea era que ellos ilustraran qué sentían o cómo sentían esa emoción. Entonces por aquí vemos el miedo, en el asco y en la tristeza se ve un poco también ese reconocimiento como de unas particularidades en los gestos faciales que se asocian a cada una de las emociones, la alegría, y por aquí está un resultado también de una ilustración de la rabia. Entonces la niña en el audio decía es que cuando uno tiene rabia, uno le dan ganas como de desbaratar todo, de dañar todo, tirar todo, y se siente uno como en una oscuridad, como que le provoca encerrarse y no hablarle a nadie. Entonces ella por eso explicaba que usaba esos colores pues como oscuros, el rojo, el negro, el azul oscuro, ¿sí? Eh, Nuevamente ellos evocan situaciones, por ejemplo en el asco es que cuando hay animales muertos, cuando uno ve a alguien vomitando, siempre hay algo que está pues como generando una situación que está generando esa emoción y siempre ellos evocan esas situaciones. Y finalmente, en este ejercicio ellos lograron reconocer el componente psicológico y el comportamental. Cuando tengo tristeza me provoca salir corriendo. Por ejemplo, decía la niña que dibujó este corazoncito, me provoca salir corriendo, dejar todo tirado, encerrarme a llorar, pero pues no lo puedo hacer, entonces tengo que controlarlo también, o qué tipo de pensamientos puedo tener con cada una de las emociones, ¿sí? Y hubo como ese reconocimiento más detallado de los componentes. Ya pasando a la unidad de aprendizaje donde trabajamos el autocontrol, realizamos la actividad estrategias de autocontrol y la idea era que como se realizó a través de una sesión asincrónica, pues yo me grababa y les mandaba en video como las instrucciones de cómo ellos, de la actividad que ellos debían realizar. Y les proponía que realizaran una lista de estrategias de autocontrol de todas las que ellos conocían y que subrayaran, señalaran cuáles eran las que ellos más utilizaban. Después seleccionaran una de esas que ellos más usaban y realizaran un video de máximo 10 minutos donde ellos como recrearan una situación cotidiana en donde se evidenciara el uso de una de esas estrategias de autocontrol. Se recibieron 7 entregables. Las estrategias que más aparecieron fueron la respiración profunda, contar hasta 10, tomar agua, caminar, bailar. Los estudiantes reconocían en sí la habilidad de autocontrol, la posibilidad que tenían de regular sus emociones. Casi en todos los videos trataban pues de recrear una situación donde regulaban la rabia. Por aquí pues tenía para contarles como 3 de los videitos, voy a contarles solamente, a describirles un poco uno de ellos, una niña que decía que en el video pues se mostraba que la hermanita chiquita estaba llorando, llorando mucho y ella también porque acaba de fallecer la abuelita. Y además que fue una situación real, ¿no? Y entonces ella cuenta en el video que ella no quería comer, entonces la hermanita tampoco, los papás les decían que jugaran, les proponían como actividades y ella se negaba y la hermanita que era más pequeña también se negaba. Entonces ya de ver ella que su hermanita lloraba y ella también, pues pensó como, bueno, ¿qué voy a hacer para controlarme? Me voy entonces a caminar, se salió de la casa, da una vuelta, cuando regresa, ya más calmada, pues trata de calmar a su hermanita, ¿sí? Diciéndole que no se preocupe, que todo va a estar bien, que la abuelita siempre del cielo va a estar cuidándolas, que se calme, que coman, ¿sí? Y entonces me pareció muy bonito empezar a ver otra relación que hacen los estudiantes de la habilidad de autocontrol con la empatía, ¿sí? La lectura que yo hago del otro me posibilita a mí también saber cómo yo debo de comportarme. Siento un dolor enorme porque mi abuelita se acaba de morir, pero mi hermanita necesita alimentarse, necesita salir de pronto como de la crisis que está en algún momento, entonces voy a calmarme yo para dar como ese ejemplo y tratar de ayudar a que ella también se calme. Entonces también eso me pareció como muy curioso y muy bonito y que da cuenta pues de la formación integral finalmente, que es lo que buscamos en los estudiantes. Aquí hay otra actividad de autocontrol que se llamó Nuestra Historia. La idea era que a través de una sesión sincrónica que tuvimos, en donde participaron 7 niños, los estudiantes pudieran entre todos pues ir construyendo una historia donde se evidenciara
el uso de alguna estrategia de autocontrol por parte de alguno de los personajes de la historia. Entonces, en la sesión sincrónica, todos los estudiantes empezaron a hacer como una lluvia de ideas, diciendo, por ejemplo, tengo una historia que es propia o una historia que conozco de alguien cercano. Ellos planteaban la historia y ya luego entre todos la idea era que seleccionáramos una. Aparecieron muchas historias, pues a manera sintetizada, pero los niños finalmente eligieron la historia de una de sus compañeras que fue real, una niña venezolana que debió viajar a nuestro país con toda su familia, con su papá, su mamá y sus dos hermanitas pues más pequeñas que ella. Ellos decidieron abordar esa historia y entonces lo que hicimos fue que dividimos la historia en 7 escenas, por decir de alguna manera. Los estudiantes debían de realizar el dibujo de la escena correspondiente y hacer un video explicando un poco qué era lo que había pasado en esa escena. Entonces los estudiantes hablaban pues como del momento de la despedida de la niña, de sus familiares, en Venezuela, y entonces aquí contaban de que ella sentía rabia, sentía tristeza, sentía miedo también, no quería irse de su país, no quería dejar sus amigos, su familia, su escuela. En algún momento pensó en oponerse, decirle a los papás, no, no nos vayamos, a hacer pues como la pataleta, pero después dijo, no, mis papás están preocupados, pensó, ellos tienen situaciones económicas difíciles, entonces tengo que apoyarlos, entonces más bien me calmo y acepto y empaco, ¿sí? Por acá había otra situación también de cuando ya finalizaba pues la historia, porque pues no me puedo alargar mucho ya, pero es una historia muy bonita. Ellos cuentan, por ejemplo, que durante el viaje, que tan largo, la caminada eterna para abordar otro bus acá en Colombia, y entonces no tenían dinero para comer. Cuando el bus hizo la parada para comer, otra familia los invitó, al ver pues la situación, los invitaba a comer un plato para cada uno de ellos. Después llegaron a Bogotá, a la casa de un amigo de los papás, pues mi papá no conseguía trabajo, también como todas las emociones que generaba el hecho de que no conseguía trabajo, y entonces la niña se sentía súper mal, muy triste, quería llorar cada vez que llegaba el papá diciendo no tengo trabajo todavía, pero lo abrazaba, lo reconfortaba. Finalmente cuando el papá consigue trabajo, entonces ella siente una alegría enorme, pero después se acuerda que sus familiares están en Venezuela solos, sufriendo por medicamento, por alimento, por cuestiones después económicas, y entonces también vuelve y le embarga la tristeza, pero finalmente entonces ella decide, no, pues más bien voy a llamarlos, les voy a contar la buena noticia de que mi papá ya consiguió trabajo, de que ya cualquiera que quiera venirse ya va a tener un lugar en donde llegar, los vamos a apoyar, y de aquí en adelante cuando sienta esa tristeza, pues entonces voy a salir a jugar con mis amigos, voy a hablar con ellos, voy a contarles las tradiciones de mi país, ¿sí? Y entonces ahí lograron ellos como evidenciar esa capacidad que tienen de controlar sus emociones, y también en función nuevamente de la empatía, de la lectura que hago de mis papás que están preocupados, que necesitan irse, más bien no hago la pataleta, mejor me regulo y entonces continuemos, ¿listo? Y fue muy bonito aquí, a pesar de que era una actividad pues, de autocontrol, se evidenció totalmente la empatía de los estudiantes por su compañera. Y cómo fue eso, qué situación tan dura, pero qué bueno que ya están bien, y cómo están tus familiares en Venezuela, y cómo hicieron, sí, o sea, ellos preocupados también de alguna manera por esa situación que había evidenciado su compañera con la familia. En cuanto ya a la última unidad de aprendizaje, que fue la empatía, se trabajó como la identificación de rostros y emociones, se recibieron 7 entregables. Los niños debían de reconocer como la emoción de cada uno de los rostros que se enviaron, fueron 10 imágenes que se enviaron, y se encontró que todos apuntaban bien a la emoción que estaba expresando el personaje de la foto. De pronto algunos ya en la sesión sincrónica que hubo después, porque yo siempre trataba como de hablarles de las actividades anteriores, los resultados que habían tenido, ellos participaban y decían, no, yo a veces me confundía entre la rabia y el miedo, entre la rabia y el asco, pero me dejaba llevar por la primera impresión, y entonces pues generalmente, bueno, todos apuntaron a la emoción que expresaba el personaje. En la actividad número 2 de las emociones de los demás, que también tiene que ver con la empatía, se realizó una sesión sincrónica por Meet. Yo les narraba a los estudiantes un caso de ciberbullying que realmente ocurrió de alguna manera en la sede, yo lo adapté obviamente,
les iba haciendo la narración a los estudiantes, iba haciendo pausas y les iba preguntando, bueno, ¿y qué crees que hizo tal personaje? ¿Y cómo crees que se sintió tal personaje? ¿Y qué hubiera pasado si ese personaje hubiera hecho tal cosa? Y como para ver ellos qué continuidad le daban a la narración, después yo continuaba, al final se hicieron unas preguntas pues como de reflexión, de cómo se sentía el personaje, por qué, cómo había expresado esa emoción, si estuvo bien o mal, qué hubieran hecho ellos si hubieran estado en el lugar de ese personaje. Y se logró evidenciar pues como esa sincronía emocional de los estudiantes con unos personajes que incluso eran animales, comprender, fue muy fácil para ellos comprender como las emociones de los demás, pero entonces ya no solamente lo voy a entender, sino que además voy a tratar de proponer alternativas de solución porque yo realmente me pongo en sus zapatos, entonces yo lo que quiero es que usted salga de esa situación que lo agobia, ¿sí? Eh, y bueno, por último, en la actividad de cierre, pues que fue la entrevista, fueron 16 preguntas, perdón, se recibieron 7 entregables de los chicos. Ellos expresaron que fue una experiencia agradable, que fue importante por la etapa en la vida en la que ellos se encuentran, le dieron mucha relevancia a esa mente racional, porque generalmente dicen que en esta etapa los chicos se dejan llevar más por su mente emocional, pero ellos decían, bueno, es importante que nosotros aprendamos a autocontrolarnos también, a conocernos a nosotros mismos, para evitar muchas dificultades en las que no solamente los adolescentes, ellos mismos decían, muchos adultos también cometen como muchas embarradas en su vida porque no tienen ese tipo de conocimientos, entonces para ellos fue como importante también y resaltaron pues el aprendizaje sobre el autocontrol. Por aquí hay algunas preguntitas, igual sé que la presentación se comparte, por ahí hay algunas preguntitas que podrían pues como orientar si hay alguna experiencia que se quiera realizar. Bueno, sobre el proceso de autoconocimiento voy a contarles rápidamente sobre las habilidades pues, estos emocionales que se trabajaron, lo que pasó inicialmente, lo que pasó durante el programa formativo y lo que finalmente ocurrió. Entonces, en el inicio, los estudiantes, lo que les decía ahorita, siempre relacionaban la emoción con una situación específica, ¿sí? Se les dificultaba como detallar la emoción como tal. Pero ya durante el proceso ellos ya fueron dando más detalles, ya reconocían más los componentes fisiológicos, comportamentales y psicológicos de las emociones. Finalmente se dio a conocer que el autoconocimiento, como les dije ahorita, también es una habilidad que es educable. Los estudiantes lograron afinar esa granularidad emocional. En cuanto al autocontrol, inicialmente los estudiantes ya daban cuenta de que usaban estrategias para el beneficio emocional, tanto de ellos como de las personas que compartían también con ellos. Durante el programa para los niños fue importante ese equilibrio entre la mente emocional y la mente racional, como les decía ahorita. Y finalmente, los estudiantes, en una discusión que tuvimos de manera sincrónica, ellos decían es que no, a veces hemos entendido como que el autocontrol es, si a usted le pegan, usted no haga nada, usted no diga nada, usted como que vaya, aléjese, retírese y evite el problema, ¿sí? Pero ellos decían, no, autocontrol es realmente actuar, sino que es actuar de manera adecuada, es que yo pueda pensar antes de actuar y mirar qué es más beneficioso para mí y para el otro, pero también es buscarle una solución, ¿sí? Y por último, pues la importante relación que hubo entre el autocontrol y la empatía. En cuanto a la empatía, inicialmente los estudiantes siempre mostraron como ese interés por lograr comprender al otro, por lograr saber lo que estaba pasando el otro. Eh, en el desarrollo, la empatía era importante para los estudiantes para comprender a los demás y para proponer alternativas de solución. Entonces, finalmente ellos decían, empatía se transformó, ya no es solo comprender, sino que es comprender y ayudar al otro en esa situación que tenía. Y nuevamente, pues como todas esas lecturas de las señales emocionales ajenas, de alguna manera determinaban esa posibilidad de autocontrolarme yo y de ayudar al otro a autocontrolarse también. Frente al proceso de aprendizaje virtual, pues por eso les decía yo la cantidad de entregables que hubo en todas las actividades. Hubo una reducción de los participantes, terminaron de los 10, 7 participantes estaban realmente estuvieron hasta el final, y es porque, como muchos autores también lo nombran, los entornos virtuales de aprendizaje implican más compromiso de los estudiantes, más responsabilidad, más entrega, ¿sí? Y cuando hablamos de los niños pequeñitos, incluso también de los padres de familia o los cuidadores de los niños.
Y por eso quizás hubo una reducción, y también porque como era una actividad voluntaria y estábamos terminando el año escolar, pues muchos tenían que darle prevalencia también a esa parte, a ese proceso académico, ¿sí? Para tener unas notas, unas mejores notas. Entonces también por eso pudo haber sido como esa deserción del proceso. Eh, en el desarrollo de los estudiantes mostraban pues como ventajas de los encuentros sincrónicos esa dimensión comunicativa, el hecho de estar allí con el docente, ir hablando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo estoy haciendo también, esa dimensión tutorial evaluativa, esa retroalimentación inmediata que motiva mucho más a los estudiantes en las actividades. Y como ventajas de los encuentros asincrónicos, pues eran que no habían interferencias. El Internet nos hizo muchas malas jugadas muchas ocasiones. Y ellos decían, no hay interferencias, puedo volver sobre el material cuando yo quiera porque está en el WhatsApp, puedo verlo en el tiempo que yo tenga disponible para eso, puedo demorarme el tiempo que yo necesite realizando mi actividad, ¿sí? Y finalmente los estudiantes, en una de las preguntas que se realiza en la entrevista, que se les preguntaba cómo habían preferido pues las actividades y las que se realizaron de manera asincrónica o sincrónica, y el 57.1% de los estudiantes dijo que era mejor por mí, porque podían hablar con el docente, podían compartir con sus estudiantes, podían expresarse libremente. El 28.6% dijeron que elegían WhatsApp porque no tenían conexión. Estos estudiantes realmente el internet no me escuchaban bien, sonaba entrecortado, en fin. Y el 14.3% de los estudiantes dijo que ambos pues le habían generado como tranquilidad, le habían gustado trabajar con ambas formas pues de las actividades. Pero cuando ya hablamos entre la actividad virtual por Meet y la presencialidad, los estudiantes siempre nombraron la importancia para ellos estar en sus aulas de manera presencial, porque podían comunicarse con sus docentes, con sus compañeros, pero podían interactuar, ellos decían, por ejemplo, me hace falta chismosear, me hace falta recochar, me hace falta el recreo, me hace falta compartir la lonchera con mis amigos, ¿sí? Entonces, para ellos siempre es importante como esa relación interpersonal, y por eso, a pesar de que yo sé que muchas investigaciones han arrojado que los entornos virtuales de aprendizaje son tan efectivos como los presenciales, eh, siempre debe haber un equilibrio entre esos encuentros sincrónicos y esos encuentros asincrónicos, sobre todo cuando estamos hablando de niños pues pequeños. Creo que ahí es más importante como esa interacción, posibilitarles esa interacción entre ellos. Bueno, ya rápidamente las conclusiones. Sí es posible enseñar habilidades socioemocionales en la virtualidad cuando ponemos al estudiante como protagonista, cuando generamos experiencias para que ellos desde esa vivencia puedan lograr aprender. Cuando las actividades están enfocadas a una habilidad socioemocional específica, cuando tiene un entregable específico, como les dije al principio, abarcando poquito para generar grandes resultados. Por otra parte, se corroboró la educabilidad de las 3 habilidades socioemocionales que se trabajaron. En el autoconocimiento, los estudiantes pasaron de tener como una concepción muy general de las emociones a explicar las emociones con los componentes y con los detalles de cada una. El autocontrol, esa relación entre el autocontrol en función de la empatía, también fue otra de las conclusiones muy importantes y muy bonitas para mí, encontrar cómo esa relación que yo tengo con el otro, esa lectura que yo hago del otro, permite también generar como una reflexión sobre mí mismo. El proceso de aprendizaje virtual, nuevamente la importancia de las relaciones interpersonales para que los estudiantes sigan motivados con las actividades, y por eso recomiendo ese equilibrio entre los encuentros asincrónicos y esa posibilidad de encuentros sincrónicos, incluso dando tiempo de que los estudiantes hablen al final o al inicio de la clase, de que conversen entre ellos, que se pregunten, que recochen, sí, que lo que ellos quieran hablar en algún momento.
La efectividad de la comunicación, bueno, yo ahí también proponía que con los estudiantes que no volvieran a participar, pues yo como que mandaba los mensajes, no tenía mucha respuesta, pero por ejemplo yo no hacía llamadas a ellos por no presionarlos porque era también una cuestión de voluntad, ¿no? Pero siento que es importante ya en el contexto académico, llamarlos, saber cómo está su familia. Nosotros pues en la sede hemos estado tratando como de tener como ese acercamiento con la mayoría, perdón, con la mayoría de los estudiantes con quienes se pueda, pero sabemos que no es fácil, pero con los que sabemos que están más lejanos a esos, como irlos trayendo, hablar con sus familias, hablar con los estudiantes, esa importancia de la efectividad en la comunicación. Y por último, pues los estudiantes mismos decían en la entrevista, qué pesar que todos nuestros compañeros no puedan recibir este curso, qué pesar que todos no puedan ni siquiera recibir las clases virtuales, las orientaciones virtuales de los docentes, porque no hay quien garantice ese derecho a la educación. Entonces, de alguna manera es el llamado también a nivel pues del gobierno, la utopía de que todos los estudiantes tuvieran posibilidad de tener unos dispositivos electrónicos y una conexión a internet de buena calidad que les permita a ellos no sentirse tan solos en ese proceso, sino poder compartir también esas experiencias en el proceso de aprendizaje con sus compañeros. Y bueno, ahí como a la carrera y a grandes rasgos, esa fue la experiencia que tuve, una experiencia que realmente fue muy bonita, muy enriquecedora para mí, y que espero que pues brinde muchas herramientas para ustedes también.